El heredero del desierto, la sucesión del Mesías. Serie, el origen del dogma. Capítulo 15, episodio 4. El vacío de poder. El dogma nos ha contado una transición pacífica, casi celestial. Nos dijeron que Juan se hizo a un lado porque él debía crecer y yo menguar. Pero la historia suele ser más sangrienta y mucho más pragmática. Cuando la hoja de la espada de Herodes Antipas cortó el cuello de Juan, no solo terminó una vida, se generó un vacío de poder sísmico en Judea. Miles de seguidores quedaron huérfanos de líder. El movimiento de protesta más grande de la época estaba a punto de desaparecer, a menos que alguien tomara la antorcha. Hoy, en Buscando la Verdad, vamos a desenterrar la posible estrategia detrás del surgimiento de Jesús. ¿Fue un llamado divino o la ocupación necesaria de un trono vacante? La sucesión sociológica. Antropológicamente, los movimientos mesiánicos son frágiles. Cuando el líder muere sin un sucesor claro, el movimiento suele morir con él. Jesús, que como vimos en el episodio anterior, fue discípulo del Bautista, parece entender esta dinámica con notable claridad. La arqueología y la historiografía muestran que, tras la captura de Juan, Jesús no se queda en el Jordán, se retira a Galilea. La pregunta es inevitable. ¿Huida o reposicionamiento estratégico? Porque en Galilea ocurre algo clave. Mientras Juan era una seta del desierto, Jesús comienza a moverse entre aldeas, casas y redes de pescadores. Esto no parece el aislamiento de un ermitaño. Parece la reorganización de un movimiento que se niega a morir. La famosa red de pescadores quizá no fue solo un llamado milagroso, sino la infraestructura social de una base que Juan ya había comenzado a formar. La validación, y aquí es donde la historia se vuelve más profunda. Lo vimos en el Código Josías. Todo movimiento que aspira a sobrevivir necesita legitimidad simbólica, necesita pasado, necesita profecía, necesita continuidad. Jesús comienza a hablar el lenguaje de los antiguos profetas, pero introduce un giro decisivo. Juan predicaba purificación ante un juicio inminente. Jesús comienza a hablar del reino. Ya no es solo advertencia, ahora es propuesta. Historiadores como John P. Mayer han sugerido que parte del primer círculo de Jesús pudo provenir del entorno del Bautista. Es decir, el capital social no desapareció, se transformó. Pero el propio texto bíblico deja entrever algo incómodo. No todos aceptaron la transición. Hubo tensión, hubo competencia de legitimidad, y siglos después, los mandeos conservaron una memoria alternativa donde Juan sigue siendo la figura central y Jesús el disidente. De la protesta al dogma, la muerte de Juan no fue un simple episodio trágico, fue un catalizador histórico. Sin ese asesinato político, Jesús quizá habría permanecido como una voz más dentro del movimiento del Bautista, pero la historia rara vez espera. La historia favorece a quien sabe leer el momento. Jesús toma el rito del bautismo y lo resignifica. Ya no es solo limpieza ritual. Ahora es puerta de entrada a una nueva identidad colectiva. El mensaje también evoluciona. De la urgencia del castigo a la esperanza de un nuevo orden. Desde una mirada sociopolítica, lo que vemos no es solo teología en desarrollo. Vemos una adaptación estratégica extraordinariamente efectiva para el siglo I. El reto final. La pregunta para ti hoy es incómoda, pero necesaria. ¿Crees que el cristianismo habría existido si Juan el Bautista hubiera muerto de viejo en su cama? ¿O fue precisamente el martirio del maestro lo que obligó al alumno a dar el paso al frente? La historia no es mágica. Es humana, es política, es social y sobre todo, es supervivencia. Te leo en los comentarios. ¿Jesús fue un sucesor legítimo o un oportunista genial? Soy tu ateo favorito. Donde otros se arrodillan, yo me levanto. ¿Buscas la verdad o solo consuelo? Nos vemos en el próximo episodio de El origen del dogma. Si esto te hizo pensar, quédate aquí. No seguimos dogmas. Seguimos la razón. Porque cuestionar es pensar libremente, buscando la verdad.